Buenos días, hermanos. Dios bendiga sus vidas en una forma especial. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial porque no solamente nos reunimos como lo hacemos todas las semanas, sino que hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de la resurrección es un tema culminante dentro de lo que es el cristianismo. Y podemos decir que me atrevería a dividir las fases del cristianismo en 4 fases. El Jesús que se despoja de toda su divinidad. El Jesús que se hace hombre entre nosotros. El Jesús que muere crucificado en la cruz del Calvario. Y el Jesús que resucita al tercer día según las Escrituras. Y ahí se cumple un círculo. Si vemos el Jesús divinidad, el Jesús hombre, el Jesús que es crucificado y el Jesús que resucita y regresa al Padre, se cierra el círculo. Y hoy celebramos que nuestro Salvador Jesucristo ha resucitado una vez y para siempre. Una vez y para siempre nuestro Señor ha resucitado. Podríamos decir que la resurrección es el límite o la frontera entre los que no creen, los incrédulos, para los cuales la resurrección de Jesús es una tontería, es algo que no existe, y para los que hemos creído en su nombre, representa el punto culminante de nuestra fe. ¿Y por qué decimos que es el punto culminante de nuestra fe? Porque es la confirmación de que la salvación del hombre, de que la salvación nuestra no es una vana ilusión, sino que es toda una realidad. ¿Y por qué decimos que no es una vana ilusión y que es una realidad? Porque este Cristo, al morir en la cruz del Calvario, vence el pecado, el primer enemigo del hombre, que se produce allá en Génesis. ¿Y por qué decimos que es una realidad? Porque este Cristo, al resucitar, vence el segundo enemigo del hombre, la muerte. Jesús en diferentes oportunidades se lo había revelado a sus discípulos, sus colaboradores más cercanos, y se lo anuncia por tercera vez en Marcos 10, y Él les dice ahí en Marcos 10, vamos a Jerusalén, ahí voy a ser entregado a los líderes religiosos, a los maestros de la ley, los cuales efectuarán un juicio contra mí y me condenarán a muerte. Y una vez que me condenen a muerte, me cederán a los extranjeros, refiriéndose Jesús a los romanos. Y dice Jesús, estos, los extranjeros, se burlarán de mí, me escupirán, me golpearán y me matarán, pero resucitaré al tercer día. Jesús, en el pasaje que leyó Michelle, le dice a Marta y a María, y específicamente a Marta le dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y Marta le dijo, sí, yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Con esta respuesta, Marta está clara de lo que denotaban las Escrituras, que el Hijo de Dios, que el Mesías, tenía que morir e iba a resucitar al tercer día. Pero ¿qué quiso decir Jesús con la expresión yo soy la resurrección y la vida? Es mi propósito al desarrollar este tema a la luz de la Escritura, ver qué nos dice el Maestro sobre la resurrección. Cuando Él se refiere a que yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y para empezar a definir el tema, es necesario que empecemos definiendo qué es resurrección. De ahí que le he puesto a mi meditación, Jesús ha resucitado. Nuestro Salvador Jesucristo ha resucitado. Y para definir resurrección, empecemos viendo aspectos que no son resurrección. Y el primero de ellos, y no se pierda esto, porque aun cuando como cristianos podemos tener muchos años en el Evangelio, a veces le pasamos por encima a los detalles, y no es sino cuando profundizamos que el Señor en su misericordia nos muestra y nos revela su palabra, nos ilumina su palabra. Y en primer lugar tenemos que decir que resurrección no es revivir. Eso se dio en el caso de Lázaro. Se dio en el caso de la hija de Jairo. Se dio en el caso del hijo de la viuda de Naín. En estas tres oportunidades, Jesucristo muestra su poder sobre la muerte y revive a estas personas en estos casos. Pero la resurrección de Jesús es una vez y para siempre. Porque en estos tres casos, estas personas volvieron a la vida, pero posteriormente volvieron a morir. La resurrección tampoco no se trata solamente de la inmortalidad del espíritu. Prueba de ello es que cuando las mujeres llegan al sepulcro, el sepulcro está vacío. No es que se robaron el cuerpo, como dijeron los soldados romanos. El sepulcro está vacío. Y la resurrección de Cristo implica la entrada para siempre, de nuevo a unión con el Padre, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo sin corrupción, hecho una vez y para siempre. O sea, no solamente lleva consigo el Espíritu de Cristo, sino que el cuerpo de Cristo como tal entra de nuevo en unión con el Padre. Por eso Juan en el Apocalipsis dice, en el capítulo 1 dice, vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, refiriéndose al Cristo glorificado. La resurrección, en tercer lugar, no es reencarnación, como si lo creen los budistas o los hindúes. Ellos dicen que el espíritu
transmigra de un cuerpo al otro. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo es el mismo cuerpo. En Lucas 24, 37 al 39 dice: Jesús entra donde están sus discípulos. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos, miren mis pies. Soy yo mismo. Ellos no salían del asombro y la escritura sigue diciendo: tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. La resurrección de Jesús no es una historia inventada por los discípulos. Si bien es cierto, una vez que el maestro muere, una vez que el maestro es crucificado, una vez que el maestro es sepultado, estos discípulos están en un nivel de depresión terrible. Si no, veamos el pasaje de los dos que iban rumbo a Emaús. ¿Cómo iban? Iban desanimados. Pedrito había vuelto a pescar, estaba en el mar. Entonces, en medio de esta depresión, cuando uno se inventa un cuento es para uno tratar de sentirse bien. Estos discípulos no estaban inventándose un cuento, ellos estaban sintiéndose bien mal porque su líder, su maestro, el hombre fuerte, el poderoso, había muerto y no sabían nada de él. Pablo dice en 1 Corintios 15:3 y siguientes: en primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día. También según las Escrituras, y que se apareció, dice, a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, dice Pablo, en aquel momento vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Entonces, ¿qué podemos entender realmente por resurrección? Que este Cristo está vivo. Que este Cristo está vivito, coleando, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo no corruptible, en forma de hombre, asciende al Padre. Que es el mismo Jesús de antes, pero con un cuerpo glorificado. Y si no, podemos ver el pasaje en Lucas, cuando Jesús dice en Juan 20, dice que los discípulos están reunidos. La Biblia nos detalla que la puerta está cerrada. Cuando nosotros podemos ver detalles en la Biblia, pongámosle atención. La puerta está cerrada y el maestro llega y se pone en medio de ellos. ¿Qué le dice esto? ¿Cómo entró ese hombre?
su cuerpo está glorificado. Su cuerpo puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. Está entrando en una habitación donde están sus discípulos y esa habitación está cerrada. También podemos ver que hay cierta diferencia, porque cuando iban rumbo a Emaús, de pronto Jesús les empieza a hablar y ellos no lo empiezan a reconocer todavía. Algo ha sucedido. La resurrección de Cristo provee de un cuerpo incorruptible, un cuerpo aún manteniendo su identidad y su realidad humana, pero que fue capacitado para vivir en forma de hombre eternamente y para siempre con el Padre. El Hijo vuelve a entrar en la condición de divinidad que tenía antes, pero ahora en forma de hombre. ¿Sí me están siguiendo? Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:18 que este Cristo glorificado es el que vive para siempre, haciendo una alusión clara a una de las cualidades que se le daba a Jehová: el que vive para siempre, el que era, el que es y el que será, el que permanece para siempre. Este Jesús, cuyo cuerpo ha sido glorificado, cuyo cuerpo ahora es incorruptible, vive para siempre y camina para siempre con cada uno de nosotros. ¿Qué podemos continuar diciendo que es la resurrección? Que este Cristo glorificado, nos dice la palabra, posee la victoria sobre el reino de la muerte. La resurrección de este Cristo glorificado le permite bajar al Hades, dice la Escritura, y quitar las llaves de la muerte y quitar las llaves del Hades. Cuando Cristo le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, es porque este Cristo está profetizando y está diciendo: yo tengo autoridad sobre la muerte. Yo tengo autoridad sobre lo que ha pasado a Lázaro, pero tengo autoridad sobre la muerte, porque voy a morir, voy a resucitar, voy a quitarle las llaves a Satanás una vez y para siempre. El poseer las llaves lleva la connotación de que este Cristo glorificado se le ha concedido acceso, autoridad y poder sobre el dominio de la muerte. ¿Qué implica para nosotros como creyentes la expresión de Cristo: yo soy la resurrección y la vida? ¿Qué implica para ti? ¿Qué implica para ti este día que hoy celebramos de que Cristo ha resucitado? El yo soy es una expresión con la cual Jehová le dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó: ¿y quién digo yo que me envía? Cuando Moisés estaba aterrado de que tenía que ir a Egipto y que le iban a preguntar: ¿y usted quién lo envió? ¿Quién lo metió en esto? Y Dios le responde y le dice: dígales que
el yo soy te envía. Jesucristo, al indicar yo soy, nos está diciendo yo soy divinidad, yo soy Dios, y como Dios soy la resurrección y soy la vida. Y Jesús le está diciendo a Marta y nos está diciendo a nosotros: tengo autoridad para resucitar a Lázaro, pero tengo autoridad para siempre sobre la muerte. Y cuando nos dice que este Jesús es vida, se está refiriendo a dos aspectos que el hombre perdió en el Edén. En primer lugar, cuando el hombre cae en pecado, pierde la comunión con Dios, porque este Dios no es pecado y el hombre queda separado de la presencia de Dios. Jesucristo, al tomar forma de hombre, al ser igual que nosotros, pero no ser igual en la condición de que Él nunca pecó, Él caminó, como les he explicado en otras oportunidades, hasta la cruz. Y en la cruz Cristo muere y crucifica el pecado una vez y para siempre. De ahí que Cristo nos da vida espiritual, porque todos aquellos que creemos en su nombre y que lo hemos confesado como Señor y Salvador de nuestras vidas, inmediatamente el perdón de Dios y la reconciliación para con el Padre viene a nuestras vidas. Lo que se había perdido se restaura. Por eso es que dice que este Cristo es la vida. Y en segundo lugar, el que este Cristo es la vida, lleva también la connotación de lo que el hombre perdió en el Edén. En el Edén, el hombre quedó condenado a morir. Por eso mi pelo hoy en día es canoso, un poco plateado. Mis pies me duelen, mis manos a veces me duelen, y llegan los nunca antes a nuestras vidas. Nunca antes había sentido esto, nunca antes había sentido lo otro. A algunos se nos empieza a caer el pelo, otros se van achicando. Y este desgaste que nos acompaña, todavía es más fatal la muerte que nos acompaña. Cuando vamos a despedir un ser querido, es sumamente doloroso. No sé para ustedes, pero para mí es terrible ir a un funeral, porque el hombre no fue hecho para morir. Y la muerte como enemigo fue abordada por el hombre en el Edén. Y esta muerte, un día como hoy que celebramos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, una vez y para siempre, esta muerte es vencida. Y lo que le sucedió a este Cristo de vencer una vez y para siempre a la muerte, esto mismo nos sucederá a todos y cada uno de los que hemos creído en su nombre. Vamos a resucitar una vez y para siempre en unión con nuestro Señor Jesucristo. Sea que estemos muertos, sea que vivamos,
Y si vivimos en el momento que nuestro Cristo venga, nuestro cuerpo va a ser transformado y viviremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Jesús, yo soy la resurrección. Sí, Él es la resurrección porque Él bajó al Hades, estuvo muerto y ahora vive y vive para siempre. Y dice, yo soy la vida, sí, porque Él crucificó el pecado y nos da la posibilidad de reconciliarnos con el Padre. Sí, yo soy la vida porque Él vence la muerte, nuestro más aterrador enemigo. Y lo vence una vez y para siempre. Ahora viendo todos los beneficios, sabiendo que es resurrección y viendo los beneficios que para nosotros trae la resurrección, ¿a qué nos reta la resurrección a nosotros hoy en día? ¿A qué te reta? En primer lugar, a que caminemos con Él, pase lo que pase. ¿Estás dispuesto a caminar con este Cristo, pase lo que pase? Dice Mateo 28:20, ya este Cristo resucitado está diciendo estas palabras, dice, por mi parte, está diciendo Jesús, oiga lo que te dice Jesús en esta mañana, por mi parte, ahora tú defines por tu parte qué vas a hacer, pero por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por mi parte, dice Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué vas a hacer tú con esta promesa? ¿Dónde la vas a poner? ¿En qué lugar tienes a Cristo? Porque Él por su parte ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, la resurrección nos reta a permanecer como iglesia. Estos discípulos solo habían pasado 3 días y ya estaban dispersos. Pedro había vuelto a pescar. Los otros estaban intimidados y estaban asustados. Este Cristo no solamente resucita con un cuerpo glorificado e incorruptible, sino que va en búsqueda de ellos. ¿Y por qué este Cristo va en busca de sus discípulos? Para conformar su iglesia, para afirmar su iglesia, para unir a su iglesia y lanzarla al reto que le espera. Nosotros muchas veces como iglesia, lo he mencionado también aquí, nuestro pastor dedica un alto porcentaje de su tiempo solucionando problemas entre nosotros. Hoy la resurrección de Jesús nos reta a amarnos unos a otros. Hoy la resurrección de Jesús nos reta a permanecer como iglesia. Hoy la resurrección de Jesús nos reta a que no menguemos nuestras energías a lo interno, sino que las desgastemos
ahí afuera, que es el tercer reto que Jesús le lanza a sus discípulos y nos lanza a nosotros, que es ser testigos a todo el mundo. Jesús en su resurrección busca a Pedro y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Estas 3 preguntas del Cristo glorificado, del Cristo resucitado, van en consonancia con la negación que hace Pedro en 3 oportunidades. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro: sí, Señor, tú sabes que. Pedro, ¿me amas? Y tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde: Señor, tú sabes que te amo. Y le dice: pues si es así, apacienta mi grey. Usted me puede decir: Bolívar, yo no soy pastor, el pastor es el negrillo que anda por ahí chiquitillo. Sí, pero cada uno de nosotros tiene el reto de compartir a este Cristo que ha muerto, ha resucitado y vive para siempre. El reto de cada uno de nosotros es no quedarnos callados egoístamente sin manifestar que este Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Es la responsabilidad y es la encomienda que Dios nos hace como iglesia, ser testigos a todo el mundo. La resurrección de Jesús nos reta a ser misericordiosos. No es que me la hizo. Eso es difícil, yo no lo puedo, eso yo no lo puedo asimilar. Cuando Pedro niega por tercera vez a Cristo, la Escritura nos muestra que Cristo lo volteó a ver. Y esas miradas se tienen que haber cruzado. Y este Cristo le estaba diciendo a Pedro: no era que me amabas tanto. No era que yo era el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Pero el Señor Jesucristo nos enseña que Él no guarda nada de eso. Una vez que Él resucita, que Él va con un cuerpo glorificado a buscar a Pedro. Y le dice: Pedro, estás restaurado, apacienta mi grey. ¿Quiénes somos nosotros para retener el perdón sobre otras personas? ¿Quiénes somos nosotros para levantar juicio contra alguien o contra alguienes? ¿Quiénes somos nosotros para lanzar piedras? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos reta como cuerpo de Cristo a ser misericordiosos. Les ruego a los músicos que pasen adelante, por favor. Hemos hablado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho que esta no es simplemente un revivir, que no es simplemente la inmortalidad del espíritu, que hay un cuerpo con el que Cristo entra en unión al Padre, un cuerpo incorruptible, una vez y para siempre. Hemos hablado de que no es reencarnación, es el mismo Cristo, pero con un cuerpo glorificado.
Hemos hablado de que esto no es una historia inventada, sino que es una realidad. Que este Jesús entró en presencia del Padre una vez y para siempre con un cuerpo incorruptible, venciendo el pecado y venciendo el enemigo de la muerte. Hemos hablado que este Jesús tiene las llaves del Hades y de la muerte, y que para nosotros este Cristo, que es la resurrección, este Cristo nos da vida espiritual y nos da esperanza de vida eterna. Que pase lo que pase, debemos caminar con este Cristo porque es lo que Él nos ha prometido. Este Cristo nos reta a permanecer como iglesia y este Cristo nos reta a ser testigos de Él, de su muerte, de su resurrección, de su perdón, de su reconciliación para con el Padre. Este Cristo nos enseña a ser misericordiosos. Este Jesús vino para salvarte. Este Jesús vino para ayudarte a enfrentar tus limitaciones, tus tentaciones. Este Jesús vino para sostenerte en momentos difíciles. Este Jesús vino para fortalecer y entablar una relación contigo de verdadero amigo, del amigo que se identifica como hombre con nosotros. Este Jesús es tu defensor ante el Padre. Este Jesús es el que te da la capacidad de ser hermano de Él, porque a través de su muerte y a través de su resurrección, este Jesús nos da condición de hijos. Este Jesús nos da la capacidad de sentarnos juntamente con Él en el cielo. ¿Cuándo? Desde ahora. Este Jesús es tu hermano querido, que ha muerto por ti, que ha resucitado por ti, que vive para siempre por ti y que te promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si hay alguien entre los presentes que no ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador, yo quisiera que levante su mano. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien entre nosotros que quisiera confesar a Jesús como Señor y como su Salvador? ¿Hay alguien aquí entre nosotros que quisiera confirmar su pacto con el Señor Jesucristo en esta mañana?
Puestos de pie, hermanos. Ahí donde está usted, y con sus propias palabras empiece a elevar una oración de gratitud a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo un día como hoy. Empiece a decirle a su amigo Jesús que usted está bien agradecido con Él por su muerte y por su resurrección.